versículo 28 al 31. Marcos capítulo 12, versículo 28 al 31. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Hermanos amados, paz del Señor. Vamos a darle continuidad a la serie que estamos considerando acerca del señorío, del matrimonio bajo el señorío de Cristo. Cuando hay un matrimonio bajo el señorío de Cristo, cuando Cristo está gobernando una familia, se puede reconocer ese señorío en la manera de vivir de la familia, en el carácter de su esposo, en el carácter de la esposa y en el carácter de los hijos. Entonces vamos a iniciar primero considerando cómo debe ser el carácter del esposo creyente. Vamos a mirar que las escrituras sagradas abundan en exhortaciones para enseñar al esposo a ser piadoso, a imitar a Cristo, a poder amar como el Señor enseña por medio de la palabra. Iniciamos con este versículo donde acá los escribas escuchan al Señor Jesucristo discutiendo con los fariseos hablando de la resurrección, y como los escribas estaban en contra de la doctrina que predicaban los saduceos de la resurrección, lo escuchan y le dicen: bien has dado respuesta. Y le hace una pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y de acá queremos empezar a considerar la importancia de tener un carácter adecuado como esposo cristiano. Dos mandamientos principales tenemos como cristianos, ahí están claros. Uno, amar a nuestro Dios por encima de todas las cosas. Ese es el eje de nuestra vida cristiana, el amor a nuestro Dios. Pero hay otro mandamiento semejante, ¿y cuál es? ¿Amar a quién? A nuestro prójimo. Ahora, para los esposos, ¿cuál es nuestro próximo más cercano? Prójimo más cercano. El prójimo más cercano nuestro es nuestra esposa. Ese es el prójimo más cercano nuestro. Y cuando como creyentes fallamos en amar a nuestro prójimo más cercano, que es nuestra esposa, ¿qué estamos haciendo? Simultáneamente fallamos en amar a Dios, porque si quebrantamos el segundo, quebrantamos el primero. Es extraño que usted ame a Dios con todo su corazón y no ame a su prójimo. Es muy extraño. El segundo es resultado del primero. Entonces, hermano, cuando fallamos en el cumplimiento del segundo, fallamos entonces en cumplir el mandamiento o los mandamientos más importantes. Y resulta que en las escrituras sagradas, el mandamiento que más se repite para el esposo cristiano en las escrituras es que ame a su esposa. Ya miramos nosotros en la reunión de introducción hace 8 días que el hombre y la mujer fueron creados para ser una sola carne, y dimos algunas pinceladas de qué es ser una sola carne, en unidad. Resulta que vino el pecado, Génesis 3:16, y dañó esa unidad del matrimonio. Ahora el hombre utilizaría más la autoridad que Dios le delegó para gobernar y dirigir y liderar a su esposa en amor, en cariño, en entendimiento, en comprensión, en dulzura,
en sencillez, y ahora la mujer quería usurpar la autoridad de su esposo. Eso lo puede leer en Génesis 3:16. Ahora Cristo nos salva y va a recuperar progresivamente la imagen de Dios en nuestra vida. Y al recuperar la imagen de Dios en nuestra vida, entonces como creyentes vamos empezando a tener una experiencia de matrimonio adecuada que representa a Jesucristo y a la iglesia. Por eso dijimos que lo primero que necesitamos para volver el matrimonio al estado primigenio era ¿qué? El Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, no se puede volver a restaurar al matrimonio al estado primigenio. Entonces, después de la caída, en la Biblia se repite muchas veces el mismo mandamiento para el hombre: ame a su esposa. ¿Listo? Vamos a leerlo. Vamos a ir a Colosenses. Solamente los vamos a leer para que sepamos qué es lo que dice la Escritura. Colosenses capítulo 3, versículo 19. Primero, ese versículo. Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. Efesios 5:25. Efesios capítulo 5 versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:33. Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Vieron los 3 mandamientos? Y faltó uno más en Efesios, pero aquí estos 3 versículos repite el mismo mandamiento. Y cuando el Espíritu Santo repite algo en la Biblia, hay que ponerle cuidado. Está siendo enfático, está insistiendo: maridos, amen. El verbo está en imperativo y en tiempo presente. Mandamiento de parte del Señor, y es constante, todos los días. ¿Listo? Este es un tema, hermano. Yo sé que a nosotros nos gusta mucho la doctrina, nos gusta mucho la escatología, ¿cierto? Pero también necesitamos conocer lo que dice el Señor acerca de este tema tan importante, hermanos. Usted puede conocer todas las doctrinas fundamentales del Evangelio, toda la teología sistemática, pero si no sabe relacionarse con su esposa, sabe mucho y hace poco. Ahora, es cierto que por nuestra constitución, hombres y mujeres percibimos diferente lo que es el amor, lo que es amar. Por ejemplo, para nosotros los hombres, ¿cómo demostramos en nuestro entendimiento que estamos amando? Llevamos el sustento a la casa. Es una manera de nosotros demostrar por nuestra naturaleza que amamos. Mire que sí, yo la amo. ¿Por qué? Porque le llevo el pan todos los días a la casa, ¿cierto? El hombre siente que ama cuando protege su familia. Entonces, claro, él entiende que amar también se siente que ama cuando protege, cuando es protector, cuando cuida. Esa es la manera como el hombre percibe que ama. Cuando él lidera, siente que él está amando. En cambio, por la psiquis de la mujer, ella percibe el amor de una manera diferente, ¿cierto? Ella se siente amada cuando usted le dedica tiempo. Así una mujer se siente amada. Cuando una mujer la escuchan, ella siente que la están amando. Cuando usted le dice palabras cariñosas, la mujer siente que la ama. Bueno, hay excepciones a la regla, pero en regla general, esa es una de las maneras como la mujer percibe que la aman. Diferente a cómo percibe el hombre el amor, ¿cierto? Y uno de los grandes problemas de nuestro tiempo y del ser humano, incluso de los matrimonios cristianos, es que el ser humano y el cristiano no instruido tiene un concepto distorsionado de lo que es el amor.
Deje de estar viendo películas de Hollywood del amor, porque eso presenta una idea muy equivocada de lo que es el amor, diferente a lo que es el amor en la Biblia. Entonces, el sentido que tiene el ser humano del amor no es un sentido completamente bíblico, porque el amor primordialmente no es un sentimiento. Naturalmente, cuando uno escoge la pareja con la que vamos a pasar el resto de vida, hay ciertos elementos, como dice Watchman Nee en el libro La familia normal, dice que efectivamente debe haber un gusto por la persona con la que nos vamos a casar, pero bíblicamente el amor no es un sentimiento. ¿Usted quiere saber cómo mostró Dios que era el amor en las Escrituras? Lo podemos saber por la gramática de la palabra amor. ¿Qué es el amor en la Biblia? Gramaticalmente el amor en la Biblia es un verbo. Un verbo. ¿Qué quiere decir eso? Una acción, no un sustantivo. Amar en la Biblia es un verbo. Entonces, amar en la Biblia es algo más que se hace que lo que se siente, hermanos. Involucra más acción que emoción en la Biblia. Eso es lo que es el amor, ¿cierto? Entonces, lo primero, como en la Biblia se le insta constantemente al esposo que ame a su esposa, entonces lo primero que vamos a ver es el amor en la Biblia. Y vamos a aprender como esposos qué dice la Biblia acerca de cómo debemos amar a nuestras esposas. Nos toca invertir tiempo y recursos y esfuerzos en esto si queremos parecernos a Cristo. Mire, hermano, es uno de los temas por los cuales más yo lucho en mi corazón. Me duele porque muchas veces no encuentro que estoy amando a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y si yo quiero parecerme al Señor, también me tengo que parecer en ese aspecto. Es uno de los aspectos primordiales, varones, para parecernos al Señor. Entonces, vamos a encontrar la definición de amor desde la Biblia. Vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a leer 4 pasajes, 3 pasajes. Efesios 5:25, otra vez. Vamos a leer. Vamos a definir el amor encontrando un término equivalente de acuerdo a los textos que vamos a ir leyendo. Efesios 5:25. Póngale cuidado a su Biblia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5, versículo 2. Efesios 5, versículo 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Gálatas 2, versículo 20. Voy a leerlo desde la Biblia textual porque es un poco más correcta la traducción. Desde el 19 empieza diciendo, Gálatas 2, desde el 19 en la textual. Con Cristo he sido juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Van viendo cuál es el factor común denominador? Juan, capítulo 3, versículo 16. Vamos a dejar que la Biblia hable. Juan 3, versículo 16. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Estuvo atento a su Biblia? Estos versículos nos ayudan a definir el amor. En todos los versículos está el amor y está el entregarse. En los versículos
está el amor, está el entregarse, está el amar y está el darse. Entonces el factor común del amor de Cristo, mire para Cristo qué es el amor. Para Cristo el amor es entregarse y darse. Eso es lo que es el amor en la Biblia. No es un sentimiento, es una acción. He dicho que debe haber un gusto importante por la persona con la que vamos a pasar el resto de nuestra vida. Pero amar es entregarse. En la Biblia amar significa darse. Ojo, y no amarse de cualquier manera. Amar como Cristo amó. ¿Cómo nos amó el Señor a nosotros? Nos amó y se dio sin esperar nada a cambio. Ahora le hago una pregunta. ¿Usted qué le podía devolver a Dios que no tuviera Él? Cristo viene de la eternidad al mundo de los hombres a morir por nosotros por amor. Y luego Él lo salva a usted. Y lo que usted puede hacer con Él, por Él, después de ser salvo, cree que lo va a engrandecer más de lo grandioso que es Él. Él no es más excelso porque nosotros lo exaltemos. Él no va a ser más glorioso porque nosotros le demos gloria. Él sigue siendo igual de excelso, igual de glorioso. Entonces lo que nosotros hiciéramos por Él no le iba a añadir nada a su gloria, ni a su majestad. Entonces Él se entrega por amor por nosotros sin esperar nada a cambio. Esa es la definición del amor en la Biblia. Entregarse y darse sin esperar nada a cambio. Porque cuando nosotros estamos dando, pero siempre estamos esperando recibir, realmente no es el amor que llena los requisitos bíblicos, hermanos, ¿cierto? El amor genuino da sin esperar nada a cambio. El amor genuino no necesita que lo correspondan para amar. Vamos entendiendo eso, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces funcionamos en nuestras relaciones matrimoniales de acuerdo a cómo sea mi esposa. Si mi esposa conmigo es fuerte, yo no puedo ser cariñoso, yo le respondo igual. O sea, mi amor se estimula de acuerdo a lo que ella haga. Y vamos a aprender como esposos cristianos que no, así no es el amor de Cristo. ¿Usted se imagina que el amor de Cristo se moviera por eso? ¿Por cómo la iglesia lo trata? ¿O cómo nosotros lo tratamos antes de que nos salvara? No nos hubiera perdonado, no hubiera venido por nosotros. Porque lo que hacíamos era ofenderlo. ¿Sí? Hay un libro que se llama El marido integral de Louis Priolo. Y él tiene una definición así muy parecida del amor. Él dice, amor es dar a otros lo que necesitas sin que el motivo primario sea alguna recompensa temporal. Entonces, hermano, el amor en el contexto del matrimonio, según lo que muestran las escrituras, es darle a tu esposa lo que ella necesita sin que sea el motivo principal alguna recompensa o algo que usted pueda recibir. Ese es el amor en la Biblia. Porque así Cristo nos amó. Nos amó y seguidamente, ¿qué dice? Se entregó. Nos amó y seguidamente dice, se entregó. Nos amó y seguidamente se entregó. Nos amó y seguidamente dio. Ese es el amor de la Biblia. Es un entregarse y es un darse, hermanos. ¿Listo? Ahora, como nosotros no sabemos lo que es amar, al menos que nos acerquemos a las Escrituras Sagradas y conozcamos cómo Cristo ama a la iglesia, entonces necesitamos volver a la Biblia, necesitamos ver lo que dice el Señor para saber cómo poder amar. ¿Listo? Entonces el texto que vamos a utilizar mayormente va a ser el libro de Efesios. ¿Listo? Efesios 5 es una inspiración del Espíritu Santo para mostrar cómo es en las relaciones matrimoniales, esposo y esposa. Ahora, en el contexto que Pablo escribió Timoteo y Efesios, ¿por qué digo Timoteo? Porque después lo vamos a mirar. El contexto de los días del apóstol Pablo, quiero que lo conozcamos, hermano. William Barclay nos muestra en un comentario cómo era el contexto
del matrimonio en los días apostólicos. Y era algo terrible. Terrible. En los días de Pablo, la vida romana de familia estaba deshecha. Los habitantes de Roma no fechaban los años con números, sino con los nombres de los cónsules. Séneca dice que las mujeres fechaban los años por los nombres de sus maridos. Marcial cuenta que una mujer había tenido 10 maridos. Juvenal refiere que una había tenido 8 maridos en 5 años. Jerónimo dice que era verdad que en Roma una mujer que se había casado con su 23º marido, ¿sabe qué es eso? 23. Y ella era su 21ª esposa, su esposa número 21. Este era cómo la gente en los tiempos romanos veía el matrimonio. El matrimonio estaba completamente colocado en una posición diferente que Dios lo instituyó. Entonces, por eso Pablo también escribe esa preciosa porción para alentar a los maridos y a las esposas a que ya no pueden tener 21 esposos y 21 esposas, sino un solo esposo, una sola esposa, porque Cristo tiene una sola esposa. ¿Listo? Vamos a mirar entonces Efesios 5:25, otra vez: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, vamos a mirar 4 aspectos hoy. Vamos a mirar las maneras específicas en que Cristo ama a la iglesia. Porque si nos está diciendo, maridos, amen a sus mujeres, así como, ¿qué quiere decir? Varón, estudie cómo Cristo ama a la iglesia, hermano. Léalo, lea buenos libros, lea Biblia acerca del tema y libros buenos acerca del tema. Vea buenos ejemplos para que aprendamos cómo tenemos que amar a nuestras esposas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos la imagen que hay en las Escrituras, ella nos muestra algunas maneras específicas de cómo Cristo ama a la iglesia. Vamos a empezar. Y esto es lo que debemos aplicar en nuestra vida matrimonial cristiana. ¿Por qué lo digo así? Porque difícilmente fuera de Cristo vamos a representar a Cristo como esposo. 1, vamos a ver 4 puntos hoy solamente. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a reproducirlos en el seno de nuestro matrimonio. 1, el amor de Cristo por la iglesia es incondicional. Vamos a ver las maneras específicas en que Cristo ama a la iglesia. Si el Espíritu Santo nos dice, marido, así como, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a ver cómo. Entonces vamos a ver las maneras específicas. Algunas, no las vamos a ver todas porque no podemos entenderlo. Primero, el amor de Cristo por la iglesia es incondicional. Romanos capítulo 5, versículo 6 al 8. Romanos capítulo 5, versículo 6 al 8. Romanos capítulo 5, versículo 6 al 8. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Si usted puede ver lo que dice las Sagradas Escrituras, el que Él nos amara no tuvo nada que ver con nosotros, porque Él nos amó antes de que naciéramos. Y si no habíamos nacido, no habíamos hecho ni lo bueno ni lo malo para merecer su amor. Él nos amó cuando éramos pecadores.
hermanos. Su decisión de amarnos no tuvo nada que ver con nosotros, sino con Él. La causa del amor de Cristo está en Él, no en nosotros. No había ninguna condición favorable para que Él nos amara. No existía. No había nada a nuestro favor para que Él se enamorara de nosotros. Nada. Efesios dice que nosotros éramos las propias tinieblas. Y así nos amó. Entonces el amor de Cristo por la iglesia es un amor incondicional. ¿Qué vamos aprendiendo? Que el amor por nuestra esposa debe tener la misma magnitud, ser incondicional. Hermano, pero es que usted no sabe que me dejó quemar los huevos. Ámela. ¿Es que es incondicional? No está por lo que ella haga a usted. Está por lo que usted decidió hacer hacia ella, amarla voluntariamente. Hermano, es que cuando me lava la ropa queda oliendo a jabón. Ámela. Ámela. Espérela. Cómprele una lavadora, hermano. Entonces, hermano, vamos aplicando. Un esposo que ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia va a comenzar a entender que el amor no es un sentimiento, sino una decisión, hermanos. Y es una decisión no a razón de las actitudes de tu esposa. Naturalmente, tú te casaste con ella porque viste características que llenaban y completaban tu vida, que estabas buscando. Pero cuando nos casamos, tenemos dos pecadores redimidos en una misma casa. Tenemos que ir a aprender a convivir. Mientras vamos aprendiendo eso, van a haber situaciones contrarias. Pero esto nos ayuda a entender a nosotros que nosotros no podemos amar a nuestra esposa condicionalmente, o sea, de acuerdo a lo que ella haga por nosotros, ¿cierto? De acuerdo a la apariencia de su esposa, usted no la puede amar por eso. Hermano, es que ya tenemos 50 años de casados y ya se nos ven las arrugas. Usted no puede dejar de amar a su esposa porque le están saliendo arrugas. ¿Es que usted no se vio al espejo? ¿Qué? ¿Están juntos? ¿Están casados? ¿Están caminando juntos? ¿Recuerda cuando lo hicimos los votos matrimoniales? En la salud, en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. ¿Cierto? ¿Qué pasa si la salud de su esposa falla antes que la suya, hermano? ¿Hasta ahí llega su amor? ¿Hasta ahí llega su cuidado? ¿Hasta ahí llega su protección? Entonces nosotros, por nuestra naturaleza caída, como falla la salud de nuestra esposa, entonces nos justificamos para mirar para otro lado. ¿Cierto? Nosotros tenemos un compromiso delante del Dios de los cielos, mis hermanos. Es un compromiso que fue voluntario. Su esposa no lo trajo para que se casara con usted, ¿cierto? Fue voluntariamente. Voluntariamente usted aceptó. Voluntariamente hizo un pacto con ella que la iba a amar hasta el final de los tiempos, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, cuando nosotros entendemos la gracia del Señor, cuando nosotros entendemos cómo Cristo amó a la iglesia, entonces nosotros amaremos incondicionalmente a nuestra esposa a pesar de las arrugas, de la enfermedad, del huevo quemado. No importa, hermanos. A pesar de, nos comprometimos a amarla a ella. Así es el amor de Cristo. Y aún nosotros que ya somos creyentes, que vamos en pos de la madurez, ¿usted cree que siempre agradamos al Señor? ¿Sabe cuántas veces podemos pecar al día? Multiplíquelo por 30, multiplíquelo por 12.
¿Y cuántas veces el Señor le ha perdonado? ¿No le sigue demostrando que lo ama? ¿No debería hacer lo mismo? Entonces hoy estamos en un tiempo donde el diablo ha distorsionado este punto tan importante del matrimonio y quiere reemplazar ese pacto incondicional que hicimos y enseñar a que los esposos y las esposas lo reemplacen por un pacto condicional. Mientras tengamos salud, mientras estemos jóvenes, mientras tengamos dinero, mientras tenga una buena apariencia él, una buena apariencia ella. No, hermanos, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer usted cuando pasen todas estas situaciones? ¿Va a llamar al abogado para decirle que ya no quiere vivir con su esposa porque ya no es feliz? Eso es lo que sucede generalmente en los Estados Unidos. El índice de divorcio de cristianos es altísimo, hermanos. Estamos comprometidos con amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, con un amor incondicional, pase lo que pase. Si no lo pensó, es momento que empecemos a pensarlo, hermano. Porque nosotros somos cristianos, seguidores de las pisadas de Cristo. Estas son las pisadas de Cristo. 2. Vamos a ver las maneras específicas en que Cristo amó a la iglesia. El amor de Cristo por la iglesia es sacrificial y voluntario. Texto, Efesios 5, versículo 2, que ya lo leímos. Efesios 5, versículo 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué movió a Cristo en la eternidad? Piensen en eso, de acuerdo al texto. ¿Qué movió el corazón del Señor Jesucristo en la eternidad para entregarse por la iglesia? Lo que lo movió fue el amor. Abandonó su gloria. Hoy cantábamos, su gloria Él dejó, cual siervo se humilló. Abandonó las delicias de la eternidad para darse por la iglesia. ¿Y cómo fue su amor? Sacrificial. ¿Qué podemos entender nosotros con amar sacrificialmente? En términos prácticos, que podamos entenderlo. Bueno, primero partimos del punto de entender cómo fue el amor de Cristo. Sacrificialmente quiere decir que se entregó como un sacrificio. ¿Qué pasó cuando Él se entrega como un sacrificio? Se muere. ¿Qué quiere decir? Que así es el amor del Señor. Y así tiene que ser reproducido en nuestra vida. Cristo dio la vida por la iglesia. Y hay veces nosotros no damos por nuestra esposa las cosas mínimas, hermano. Porque aún mantenemos nuestro egocentrismo, nuestros derechos. Y esto nos lleva a pensar algo, hermano. ¿Cuáles evidencias de egoísmo veo en mi vida como esposo? ¿Usted no piensa en eso? Piénselo, hermano. Porque vamos a mirar más adelante que hay un texto que nos dice que tenemos que mirar cómo agradar a su esposa. Sí, debemos invertir tiempo en tratar de agradarla a ella, porque Cristo también lo hizo, ¿cierto? Entonces esto nos lleva a preguntarnos, ¿nosotros estamos haciendo cosas solo para satisfacernos a nosotros? ¿Salvaguardo todas las cosas para mí o si estoy sacrificando cosas por ella o para ella? Cristo nos está haciendo un llamado a hacer morir nuestro egoísmo que nos impide entregarnos y amar sacrificialmente a nuestras esposas, hermanos. Por ejemplo, ¿usted está dispuesto a dejar de ver una final de la Champions, apagar el televisor e irse a acurrucar con su esposa en la cama?
Y así ponga el ejemplo de cualquier otra cosa. Por ejemplo, si le gusta la novela de las 7, ¿es capaz de apagarlo? Para ir a estar con su esposa un momento, sacrificarse un poquitico. Estamos dispuestos a dejar lo nuestro por ella. Cristo lo hizo. Debemos aprender, hermanos. Este es un amor sacrificial y es un amor voluntario, porque el texto dice, se entregó. Yo estoy seguro que en las conversaciones intratrinitarias en la eternidad, el Padre no regañó al Hijo para que se entregara. Ni lo amenazó ahí con un juguete ni nada. O se entrega o cómo es, pues. Tampoco fue déspota con el Hijo. Bueno, usted se va a entregar porque yo soy el Padre y esa es mi voluntad. No, hermano. Yo lo hago. Yo voy. Yo me entrego. ¿Usted alguna vez ha pensado en eso? ¿Hemos pensado en eso? Bueno. 3. El amor de Cristo es iniciativa de Cristo. O sea, Cristo inició el amor. Vamos a leerlo. Primer libro de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 9. Primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 9. Dice, póngale cuidado a su Biblia. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Cristo fue el que tomó la iniciativa de amarnos. Dios fue el que tomó la iniciativa de dar a su Hijo. Dios no esperó que el ser humano le brindara afecto para poder amarlo. Si Dios hubiera esperado eso, nunca nos hubiera amado. Porque nuestros afectos estaban para el mundo y para nosotros, para nadie más. Entonces, hermano, Cristo inicia el amor con la iglesia. Él fue el que se entregó, se dio por nosotros. Y eso nos enseña un principio, hermano, que nosotros debemos tomar la iniciativa de amar. Como lo dije ahorita, nuestro amor por nuestra esposa no debe estar empañado por las situaciones que ella haga. Estábamos en la casa, llegan un par de matrimonios y me dice, hermano, la hermana no me respeta como cabeza del hogar. Y entonces mantienen en guerra porque él trata de que ella se someta a él y ella no lo hace. Entonces hay una guerra constante ahí. Y él todavía no la puede amar como Cristo amó porque está esperando que ella se someta a él. El texto dice amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. No ámela hasta que se someta. No está esa condicional ahí. Si estuviera, bueno, estuviéramos hablando de otra cosa. Pero la condicional no existe. Usted es el iniciador del amor, porque Cristo es el iniciador de nuestra relación. Ahora que estábamos en el matrimonio de nuestros queridos hermanos, usted no se va unos años al futuro y se imagina en el momento que nos casemos con el Señor. Piénselo, porque eso es una representación de eso. Entonces, mis hermanos, somos los iniciadores. No, hermanos, si ella no me habla, no le hablo. Si ella no me trata bonito, no la trato bonito. Si ella no me respeta, no la respeto. Así no funciona. ¿Crees que en ese momento que no te respeta es tu enemigo? Pues hay un mandamiento que dice, amad a vuestros enemigos también. Naturalmente que nuestra esposa no es nuestro enemigo. Es lo más hermoso para nosotros, es lo más cercano para nosotros. Es la costilla que nos calza. ¿Cierto que sí? Es la que cupo ahí. Entonces, debemos ser iniciadores del amor como Cristo inició el amor por nosotros. Cuarto,
El amor de Cristo es por la iglesia sin aspereza. ¿Sabe qué es sin aspereza? Vamos a leer el texto que nos lo enseña. Colosenses capítulo 3, versículo 9. Hermano, y no se abrume si ve que no está haciendo esto en su hogar. Pídale al Señor ayuda. Muchas veces no lo sabemos. Nosotros muchas veces no hemos escuchado cómo debemos amar, cómo es el carácter del esposo cristiano. Colosenses capítulo 3, versículo 19. Colosenses 3, versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. ¿Sabes qué es áspero? Es como una lija. Hermanos, la palabra griega no seáis ásperos es la palabra griega prikaino. Esta palabra viene del verbo prikos. ¿Y sabe qué significa literalmente? Amargura. Esta misma palabra aparece en Apocalipsis 8:11 cuando habla de las aguas amargas. Y aparece en Apocalipsis 10:9 cuando habla de que amarga el vientre. Esas dos palabras amargas es la misma palabra aquí que se utiliza para áspero. Entonces, ¿qué quiere decir? Cristo, cuando se entrega y ama a la iglesia, en estos momentos no lo hace con amargura. Él se entregó y ama con cariño. Él es dulce y suave con la iglesia. Claro, cuando la iglesia se pone desobediente, viene la vara de corrección. Pero en regla general, Cristo no es áspero y no se entregó con amargura por nosotros. Volvemos entonces a la escena de la eternidad. Bueno, hijo, le toca entregarse por la iglesia. No, papá, pero yo no quiero ir. No, me tocó, pues. Vamos a ir pues allá por esta gente a entregarnos, ¿cierto? El texto lo que dice entonces es que no tratemos con amargura o no actuemos con amargura hacia nuestras esposas. Bueno, ¿qué es la amargura? Está en la Biblia. Usted puede encontrar varias definiciones de lo que es la amargura. Y generalmente la amargura es el resultado de reaccionar incorrectamente a una herida. Muchas veces cuando hay una herida abierta, se genera amargura en el corazón de la persona, hermanos. Y la escritura en Hebreos 12:25, ¿a qué compara la amargura? Lo compara con una raíz. ¿Sí? Con una raíz de amargura. Aparece en Hebreos 12, ¿cierto? Entonces, las raíces, ellas son plantadas primero, luego salen las raíces. ¿Y cuál es la semilla que se planta para que brote la amargura? Una herida. Entonces, hermano, muchas veces, muchos de nosotros hemos sido ásperos y hemos tratado amargamente a nuestra esposa porque tenemos algo en el corazón que debemos tratar. ¿Con cuántas personas necesitamos ponernos en paz? ¿A quién necesitamos perdonar? Y si es a su propia esposa que necesita perdonarla por algo que le hizo, también tenemos un mandamiento más adelante donde el amor de Cristo es perdonador. Después lo vamos a mirar. ¿Listo? Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 25:3. Y voy a leer una versión Nueva Biblia hispanoamericana. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 3. Y vamos a mencionar muy rápidamente a Nabal. ¿Usted sabe quién es Nabal? Nabal era el esposo de Abigail. ¿Usted sabe quién es Abigail? La que fue más adelante esposa del rey David. Y voy a leer la versión de la Biblia, Nueva Biblia hispanoamericana. Dice:
el versículo 3, ¿cierto? Y el hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia, como nuestras esposas, pero el hombre era áspero y malo en sus tratos y era calebita, o sea, venía de la tribu de Caleb. Miren, hermanos, yo he tratado de hacer un ejercicio con mi esposa, más que lo hago en el corazón. Usted cuando habla con ella, escucha qué él está diciendo y cómo se lo está diciendo. Y hay veces, hay algunos esposos creyentes, tratan a sus mujeres con una severidad, hermano, yo lo he visto. He estado en casa de hermanos donde no parecen esposos. ¿Sabe qué parece eso? Un ring de boxeo, peleando por el título mundial de pesos pesados. Y entonces cuando yo veo eso, algunos esposos creyentes tratan a sus mujeres y le habla con una severidad, hermano, con una amargura en el corazón, que Nabal le queda en pañales. Cristo no es así con la iglesia, delicado, Él no tiene amargura, porque se entregó por nosotros y porque nos ama. ¿Sí? Y usted se da cuenta porque hay unas manifestaciones que evidencian amargura. Esto lo dice Larry McKay en su libro Amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Usted se da cuenta cuando un esposo es amargo con su esposa, cuando cede a las peticiones de ella de mala gana. Es una evidencia. Siempre se queja de la esposa porque es negligente en las responsabilidades que tiene que cumplir ella en su casa y no le ofrece ayuda. Siempre le responde descortésmente. No se refiere a ella con cariño, con delicadeza, con palabras cariñosas, sino siempre es descortés y no es condescendiente con ella. Entonces, hermano, hay algunas evidencias que muestran que un esposo es áspero con su esposa. Así no ama Cristo a la iglesia. Él no es fuerte con nosotros. Cuando es fuerte con nosotros es porque nos corrige, porque nosotros nos hemos comportado mal. Ejemplo, iglesias de Apocalipsis. 5 iglesias corregidas. Pero en medio de eso usted lee, encuentra la ternura, el cariño del Señor en medio de eso, hermano. ¿Cierto? Entonces la aplicación de este último punto es clara. El esposo en su vida matrimonial no debe tratar con rudeza o resentimiento a su esposa. No representa al Señor cuando lo hace, ¿cierto? Entonces, en la aplicación general de lo que hemos venido viendo, este es el primer compartir del carácter del esposo. ¿Cree que conocer las maneras específicas en que Cristo ama a la iglesia puede afectar nuestra vida cristiana y puede reorientar nuestro camino como esposos? Queda esa pregunta para el corazón de los hermanos, ¿cierto? Hoy vimos entonces que el amor de Cristo es incondicional, que el amor de Cristo es sacrificial, que el amor de Cristo es de su iniciativa y que el amor de Cristo es sin aspereza, o sea, sin amargura. Necesitamos como esposos cada vez más conocer cómo es el Señor para poder reflejar ese amor, y cuando nosotros reflejamos ese amor vamos a tener matrimonios estables, piadosos, que le den estabilidad a la iglesia y puedan ser ejemplo para los demás. La Escritura dice que Cristo comenzó, Lucas 1, a hacer y a enseñar. Necesitamos esa realidad y le pedimos al Señor de la gloria que nos ayude. Primera parte, después vamos a seguir viendo las características y las maneras específicas de cómo Cristo ama a la iglesia. Después vamos a mirar también entonces los mandamientos que la Biblia tiene
para las esposas y después también cómo nosotros como padres debemos conducir a nuestros hijos al Señor, el carácter de los hijos del Señor.